hombres de Legatus y Galilea, os saludo desde aquí, desde el Centro Pastoral. A través de este medio les voy a entregar la primera formación para que hagan en cada uno de sus programas. Vamos a hacer 2 entregas. La primera va a ser esta primera semana de abril y después la tercera semana de abril vamos a tener la segunda. Bien, como les decía la otra vez, este va a ser sobre el libro de Job, que es un libro muy interesante para poder profundizar, especialmente cuando lo había elegido, más al principio del año, no pensaba que iba a suceder todo esto de la cuarentena y todo lo que estamos viviendo, con lo cual me parece que es muy providencial poder adentrarnos y poder conocer más el libro de Job. ¿Cuál es el tema del libro de Job? El tema del libro de Job es el sufrimiento y el mal. Es la historia de un hombre que a través de su vida primero empieza, de algún modo es bendecido por Dios y empieza a experimentar en su propia vida el sufrimiento y surgen las preguntas sobre el sufrimiento. Creo que es muy aplicable para uno y también para muchas personas y para situaciones que a veces uno nos abre a muchas preguntas, lo que le está pasando ahora. Por ejemplo, ¿por qué estas cosas malas nos pasan, nos ocurren muchas veces a personas buenas o inocentes? ¿O cómo puede haber un mundo con mal y con injusticia que está gobernado por un Dios bueno y justo? O también, si Dios es todopoderoso, ¿por qué deja que las personas sufran desgracias? Bueno, esta es un poco la temática del libro de Job. Pero antes de esto, de meternos de lleno en este apasionante libro, que creo que vamos a sacar mucho provecho de él y vamos a poder iluminar muchas de estas cuestiones, los invito a invocar al Espíritu Santo para que Él sea aquel que nos ayude, especialmente con la distancia de la tecnología, que no es lo mismo hablarle a todos ustedes que hablarle a una cámara, pero el Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas y es capaz de también crear puentes a donde parece que no los hay. Así que bueno, pidamos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a mi ser, de tu amor, ven, lléname. Espíritu Santo, ven a mi ser, amor, ven, lléname. Espíritu Santo, ven a mi ser, de tu amor, ven, lléname. Ven, Espíritu Santo, ven sobre todos los que vamos a escuchar este video, para que podamos recibir tu sabiduría, la sabiduría de la palabra de Dios. Abre nuestro entendimiento, toca nuestros afectos, nuestros sentimientos. Espíritu Santo, tú sabes que tenemos necesidad de ti. Por eso te pedimos que esta palabra sea una palabra viva, una palabra que dé fruto, que ilumine mi familia, que ilumine mi vida espiritual, que ilumine mis problemas, mis alegrías y mis esperanzas. Ven, Espíritu Santo, ven a hacerte presente con poder sobre todos. Tú que haces nuevas todas las cosas que eres capaz de crear en mí, un nuevo corazón, una nueva
nuevamente. Te pido que te derrames sobre todos los que estamos en estos programas de Legatos y Galilea. Espíritu Santo, ven a mi ser, tu amor, lléname. Espíritu Santo, ven a mi ser, de tu amor, ven, lléname. Y también te pedimos a ti, María, que te hagas presente, que también intercedas por nosotros, tus hijos, para que en este tiempo podamos seguir con fidelidad a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora sí comenzamos con el libro de Job. La primera cosa que recuerdo, ¿no?, que yo, mi servicio que hago al programa es de ser de coach espiritual. Es decir, que lo importante no es tanto lo que digo, sino lo que ustedes hacen. Que ustedes se animen para largarse y para conocer y para amar y para realmente zambullirse en esta palabra, ¿no?, esta palabra viva. Hoy nos vamos a meter en un libro no muy conocido, pero un libro muy rico, que se ha escrito muchas cosas a lo largo de la historia. Es un libro del Antiguo Testamento, es el libro de Job, que es un libro que, a diferencia de los otros que venimos viendo, no es un libro histórico, sino más bien podemos decir que es un libro didáctico. Es un libro que tiene una enseñanza para darnos. En la persona de este hombre, Job, también nos identificamos nosotros. Es una invitación a poder vivir el sufrimiento y resistir al mal como de algún modo Job atravesó a través de estas dificultades. Bien, les voy a hacer un mini trailer de este libro y después nos vamos a meter y enfocar ya en el texto. La primera cosa, el libro tiene un inicio a donde describe cómo era este hombre Job, un hombre justo, un hombre intachable, que en un determinado momento empieza la escena en el cielo, donde Dios se reúne con los hijos de Dios, dice, pero en realidad son los ángeles, y entre toda esa corte celestial aparece un hombre, un ser que se le llama el adversario, que la traducción de adversario significa Satanás, y Satanás viene a entablar un diálogo con Dios. Dios le dice, lo elogia a este Job por su fidelidad, por su fe, por su integridad, y Satanás dice, no, lo que pasa es que Job es bueno, que Job hace todas estas cosas porque tú lo proteges, tú lo bendices, lo llenas de bendiciones con su familia, con sus bienes, con sus cosas, ¿no? Es un hombre rico, todo le va bien. ¿Cómo así? Que así es fácil creer en ti. Bueno, Dios le permite a Satanás tentarlo y viene ya la primera prueba donde Satanás de algún modo ya pasa la escena en la tierra y tiene la prueba de la muerte de todos sus hijos y también de la pérdida de todos sus bienes. Entonces, frente a esto, Job reacciona bien, alaba a Dios y después nos vamos a meter más en profundidad. Vuelve la escena en el cielo, Satanás vuelve a encontrarse ahí en el medio de la corte celestial, Dios elogia de vuelta a Job por su fidelidad a pesar de todas esas pruebas, y Satanás dice, no,
Lo que pasa es que vos todavía no lo tocaste en tu cuerpo, en su cuerpo. Si le llega una enfermedad vas a ver que te va a maldecir en la cara. Dios permite que él obre y bueno, le viene una gran enfermedad, unas úlceras que tiene que lo hacen sufrir muchísimo y reacciona bien frente a eso, pero bueno, después esa es como la primera parte y después viene toda una gran parte a donde él hace su duelo, podemos decir. Él se pone cenizas, que era un signo de la penitencia y del dolor. Vienen 3 amigos a consolarlo, se sientan en silencio alrededor de él, pero después, ya en el capítulo 3 hasta el 37, es todo un gran diálogo entre estos 3 amigos y él. Estos 3 amigos que venían supuestamente a consolarlo le amargan más la vida, porque vienen a decirle que en realidad todo lo que le está pasando no es por un pecado o algo malo que él hizo. Y él continuamente muestra que en realidad él es inocente, que siempre fue a Dios, y por qué le pasan todas estas cosas, y cada vez va entrando más, podemos decir, en efervescencia esta discusión. Después aparece un cuarto persona, un joven que también le dice lo mismo, que también él sufre porque en realidad él cometió una injusticia, aunque sea secreta. Él sostiene su inocencia, pide que Dios venga, que se haga presente, que venga en un juicio contra él, va a ver que él lo gana. Dice, bueno, se viene bien como se toma mucha temperatura la discusión. Y bueno, y al final aparece Dios, ya en el capítulo 38 hasta el 41, hay una serie de discursos de Dios donde Dios le hace muchísimas preguntas a él para ver si él es capaz de responder alguna de ellas, ¿no? Y le muestra la infinita sabiduría de Dios en la creación, en distintas cosas, y si él tiene idea de cómo él hizo todas estas cosas. Después de un poco avasallarlo de todas estas preguntas, Job se da cuenta que Dios es mucho más grande que él y termina reconociendo que habló como un necio, se arrepiente y hace esa declaración tan hermosa que lo conocía de oídas y ahora lo conoce cara a cara. Dios en el capítulo 42 lo bendice porque él pasa la prueba, bendice con más hijos, con más familia, bendice también con bienes y bendice una vida muy tranquila y muere su vejez en paz. Ese es como, les voy a decir, como los 42 capítulos que tiene este libro. En esta entrega vamos a ver la primera parte, que vamos a ver desde el capítulo 1, ahí vamos a ver el 1 y el 2, que es el prólogo, la primera parte, y la segunda parte, que es del 3 al 37, que son todos los diálogos que tienen estos amigos de él con Job. Vamos a tratar de sacar algunas conclusiones de eso y vamos a terminar. El libro va a quedar un poco inconcluso. La segunda parte, como es el cierre, se van a quedar un poco con de intriga, pero después vamos a terminar hablando de la última parte, que es la intervención de Dios y la bendición final de Dios sobre la vida de Job. Bien, ¿qué significa la palabra Job? Porque en la Biblia los nombres tienen mucho contenido. Job tiene 2 significados. Uno, enemigo, y el otro, ¿dónde está mi padre? Estos 2 títulos, que son 2 posibles interpretaciones de la palabra Job, ya nos meten de lleno en la temática del libro. Por un lado, Job se siente enemigo de Dios, que él pensaba que era su amigo, ahora parece que se está comportando como un enemigo de él. Y por otro lado, ¿dónde está mi Dios, mi Padre? ¿Dónde está mi Padre? Con mi Padre Dios, en medio de mi sufrimiento. No se hace presente, me abandonó. Otra experiencia que tiene Job también, y que quizás estas 2 experiencias podemos tenerlas nosotros en nuestra vida. Por eso nos mete de lleno en la temática del libro. ¿Cómo es la estructura del libro? La primera parte, que se llama el prólogo, hace como esta primera introducción, donde describe en el capítulo 1, versículo 1, cómo era y quién era Job.
Dice en el capítulo 1, versículo 1, había en el país de Uz un hombre llamado Job. Este hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Es un retrato de un verdadero justo, de una persona en el Antiguo Testamento intachable, íntegro, no tenía doblez. Una persona sin doblez en sus palabras, en sus acciones, recto, hacía las cosas por una intención noble. Temeroso de Dios y alejado del mal, un hombre lleno de fe, la fe que tenía un hombre del Antiguo Testamento. Pero, como todo hombre de fe, como toda mujer de fe también, siempre llega el momento de la prueba, a donde se pone a prueba su fe. Y le llega a Job. En el capítulo 1, versículo del 6 al 11, si quieren abrir en la palabra de Dios, van a encontrar justamente la primera prueba que tiene que pasar Job, que es una prueba difícil, una prueba a donde de algún modo tambalea su fe, pero se mantiene firme. Dice así, en el capítulo 1, versículo 6, el día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también el adversario estaba en medio de ellos. El Señor le dijo, ¿de dónde vienes? El adversario respondió al Señor, de rondar por la tierra, yendo de aquí para allá. Entonces el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Pero el adversario le respondió, no por nada teme Job al Señor. ¿Acaso tú no has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Tú has bendecido la obra de sus manos, y su hacienda se ha esparcido por todo el país. Pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee, y seguro que te maldecirá en la cara. El Señor dijo al adversario, está bien, todo lo que le pertenece está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Y el adversario se alejó de la presencia del Señor. Entonces la gran prueba es esta, ¿no? Bueno, él acusa a Dios de algún modo de que lo protege y por eso él se mantiene fiel. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pierde en primer lugar sus bienes, toda su hacienda, económicamente pasa un desastre en la vida de Job y también afectivamente porque pierde a sus hijos. Entonces, Job, frente a esto, ¿cuál es la reacción que tiene Job? Dice así, en el versículo 21, en el 20 si ustedes quieren, ya de antes. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró con el rostro en tierra y exclamó, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Entonces la primera tentación o la primera prueba de Job, encontramos un hombre de gran piedad, por no decir, un hombre que se somete a la voluntad de Dios, así como salí del vientre desnudo, así volveré, bendito sea el nombre del Señor, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su nombre. Pero esto no termina. Hay una segunda prueba que aparece en el capítulo 2. Vuelve la misma escena. Está Dios, sus ángeles, elogia Dios a Job en presencia de Satanás y Satanás, el adversario, vuelve a atacar. ¿Qué es lo que dice el adversario? Dice, el adversario respondió al Señor, piel por piel, un hombre da todo lo que tiene a cambio de su vida. Pero extiende tu mano contra él y tócalo en sus huesos y en su carne. Seguro que te maldecirá en la cara. El Señor respondió al adversario, está bien, ahí lo tienes en tu poder, pero respétale la vida. Y bueno, ahí le vienen estas úlceras, este dolor muy grande. Y cuando ve eso, la mujer
que había visto cómo había perdido todo y además él estaba enfermo, le dice en el capítulo 2, versículo 9, dice: ¿todavía vas a mantenerte firme en tu integridad? Maldice a Dios y muere de una vez. Pero él le respondió: hablas como una mujer insensata. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿no aceptaremos también lo malo? En todo, Job no pecó con sus labios. Vuelve de vuelta frente a toda esta gran prueba que él tiene, él responde de vuelta firmemente. Se ve en él también como gratitud, de algún modo, que él había recibido muchos bienes de parte del Señor, ¿no? en esta prueba. Pero bueno, el dolor está, la prueba está, él está con este dolor y este sufrimiento. La mayoría de todo el libro pasa hablando con este gran sufrimiento que él tiene. En ese momento, en el final del capítulo 2, vienen en escena estos tres amigos de él. Al principio, como les decía, se ponen en silencio. Se llaman Elifaz, Bildad y Zofar. Estos tres se ponen alrededor de él y en silencio ven cómo él sufre y acompañan en su sufrimiento a su amigo. Pero después empieza propiamente, podemos decir, los diálogos entre Job y los amigos. Esta es la segunda parte que arranca desde el capítulo 3 hasta el capítulo 37. Quizás es la parte más larga del libro y es la parte más poética. Acá la gente a veces uno se pierde porque leyéndola te puede resultar un poco difícil, un poco repetitivo en algunas cosas, pero bueno, es un lenguaje poético, podemos decir, como un gran poema entre uno que lamenta, que Job lamenta todo lo que le pasa y lo describe con una agudeza y con una fuerza lleno de matices, y por otro lado estos compañeros que atacan contra Job y le dicen, tratan de que él era injusto, que en realidad había cometido pecado y por eso Dios lo estaba castigando tan severamente. Bien, Job llega un momento que hasta se cansa de estos amigos, ¿no? Los llama tristes consoladores en Job capítulo 16, versículo 2. Y bueno, también nos puede pasar a nosotros que tenemos esa situación de encontrarnos frente a alguien que sufre mucho, o alguien muy deprimido, o alguien con una enfermedad, o alguien con una gran pérdida, y uno le toca el papel de consolar, ¿no? Como estos amigos de Job. ¿Y cómo reaccionar? ¿Qué aprender de este libro? ¿Qué no hacer para hacerle la vida más amarga como hacían estos compañeros de Job? Bueno, primero, en primer lugar, se ve que ellos juzgan mal a Job, porque ellos piensan que le pasó esto por que hizo tal cosa, ¿no? A veces, no siempre pasa, pero a algunas personas pueden suceder esto, ¿no? Le pasó esto porque Dios lo castigó por esto, o a veces podemos tener esa visión, ¿no? Se lo merecía, cosas así. Pero es importante nunca juzgar. Uno no tiene ni la capacidad ni tampoco debe juzgar, porque solo Dios conoce el corazón del hombre. Él es el único, ¿no?, que puede verdaderamente juzgar el corazón. Por eso a nosotros no nos es lícito ni tampoco como cristianos debemos juzgar por qué a él le sucede estas cosas, por qué te sucede estas cosas. Pero bueno, es lo menos quizás probable que nos pase. La segunda cosa que nos puede pasar, que si ustedes se ponen a ver, son unos discursos enormes de sus compañeros explicándole y dándole 1000 consejos de cómo debería ser y con qué no hacer y Job se empieza a cansar de estos consejos, porque la verdad que muchos de sus consejos tampoco se aplican a él, porque como no conocen bien lo que le pasa profundamente, entonces esos consejos son medio como vacíos, ¿no? Y si uno se pone a ver, la palabra de Dios era mucho más consolado cuando estaban al lado de él, aunque sin hablar, que con todos estos discursos que lo ponen cada vez más irritable a Job. Y eso también nos puede servir a nosotros. Nosotros a veces, tratando de consolar a alguien, queremos hablarle mucho y darle muchos consejos. Y quizás es más importante la presencia.
estar cerca, hacerse presente de algún modo, aunque no sea físicamente, aunque sea a través de un mensaje o algo, que sienta la persona que estoy ahí y que estoy al lado de él. Tercera cosa que también nos puede llegar a pasar es querer defender a Dios. Quizás hasta encontramos personas que están molestas con Dios, que tienen sus temas con Dios, como le pasaba a Job. Cuando lo lean van a ver, Job se lamenta, reprende, es fuerte las cosas que dice sobre Dios. Y quizás a nosotros nos pase lo mismo, que queremos explicar o defender a Dios, o por qué Él hace las cosas de un modo, por qué ocurren estas cosas, por qué estos sufrimientos. Sobre todo estamos tentados en este tiempo de cuarentena y de cosas que uno se puede poner a explicar por qué suceden estas cosas y cómo es en el plan de Dios esto, que para nosotros es totalmente misterioso, nos excede. Lo que sí tenemos es que vivir el Evangelio, eso sí, tenemos que responder con fe, pero no ponernos a explicar cosas que a nosotros se nos escapan. Bien, esto como unos consejos cuando nos toque enfrentar una persona que está pasando por sufrimiento, cómo verdaderamente hacerse presente a estas personas. Bueno, de este modo, no queriendo defender a Dios, estando presente y evitar los discursos y las cosas, discursos largos, consejos, cómo debería ser, sino más bien estar y hacerse presente y hacer sentir nuestro amor por ellos. Bien, pero ahora metámonos un poco en la temática de toda esta segunda parte. El gran tema es, ¿Dios es justo? ¿Cuál es el problema de fondo que hay en todo esto? ¿Por qué se pelean estos dos, los amigos, con Job? Porque tanto uno como el otro tienen el mismo concepto de justicia, tanto uno como otro. Para ellos, justicia, ¿qué significa? Es igualdad, es como la ley es igual para todos tienen que tener las mismas posibilidades, las mismas cosas. Por un lado, los amigos de Job piensan que si Job sufre es porque de algún modo está castigado por Dios de algún mal que él cometió antes. Job, por el otro lado, dice, ¿no? Dios es injusto. ¿Por qué? Porque yo no hice ningún mal y Dios, si es justo, paga mal por mal y paga bien por bien. Y él haciendo bien, no fue pagado con un mal. Con esta dificultad todos tienen la misma idea. Dios en realidad es un concepto retributivo, podemos decir, de justicia, ¿no? Si yo hago esto, merezco esto, ¿no? Y así, esa misma cosa que en un nivel humano nosotros vivimos, lo queremos aplicar a Dios y a su plan y a su proyecto. ¿Cómo salir de este callejón sin salida? Hay algunas cosas para decir. En primer lugar, podemos decir que la justicia de Dios es distinta que la justicia del hombre. A veces pensamos que, como les decía, que el nivel es de igualdad, ¿no? Pero si uno ve las cosas de Dios, las cosas como Dios las crea, Dios no las crea todas las cosas iguales. Por ejemplo, en la misma creación vemos seres de distintos tipos. Árboles, animales, hombres, mujeres, ¿no? Vemos seres de distintos tipos, inanimados. Y hay una armonía en todo eso. Una armonía que uno siente, ¿no? Si todo fuera igual, no habría esta armonía tan bella que nosotros vemos en la creación. Pero no hay injusticia, porque el mono no podría decir, ¿por qué no soy hombre? O la roca no podría decir, ¿por qué no soy planta? ¿No? En el plan de Dios, hay un todo armónico en todo eso. Es como la música, podemos decir. La música, la sinfonía, por ejemplo, es una serie de instrumentos, de voces. A veces algunas hacen algo mínimo, a otras son muy centrales, pero todo en el todo tiene una gran armonía. Eso nos puede ayudar para ver un poco la historia del hombre y las cosas que le van sucediendo al hombre. ¿Por qué a algunos le da más y a otros menos? ¿Por qué unos nacen pobres y otros que no
que tienen mucho más, por qué algunos son más inteligentes y otros son menos, por qué otros son más lindos y otros son más feos. No lo sabemos nosotros, pero sabemos que así como Dios obra armoniosamente, podemos decir que hay una justicia armoniosa en todo lo que se hace que nosotros nos supera. Segunda cosa es que Job piensa que es infeliz y por eso Dios es injusto. Pero bueno, es importante también poner en tela de juicio su concepto de felicidad, porque a veces cuando uno está pasando un sufrimiento, como le pasó a Job, se queda estancado en el momento presente y en el sufrimiento presente. Pero Job había sido bendecido durante muchísimos años y en este momento estaba pasando un momento difícil, pero no podía decir que su vida fue infeliz. A veces nosotros necesitamos más perspectiva cuando nosotros estamos en un momento de sufrimiento, porque tiende como a absorber todo ese momento presente, esa dificultad presente y perdemos la visión del todo. Es como que a veces uno tiene que subir y elevarse, como vieron cuando uno sube una montaña y uno ve toda la perspectiva de todas las cosas. Bueno, así a veces tenemos que hacer cuando estamos en un momento de sufrimiento, porque nos tiende a estancarnos en el momento presente y perdiendo de vista todo lo pasado y todas las cosas que hemos sido bendecidos y recibimos. Y también la tercera cosa es ver en perspectiva del futuro, porque quizás en el presente es un sufrimiento, pero que me prepara para una felicidad futura. Por ejemplo, Jesús dice, felices los que lloran porque serán consolados. ¿Cómo puede ser feliz alguien que llora? Porque este llorar puede ser que me pueda preparar para una gran consolación después. Ustedes saben bien que las personas que sufren después valoran mucho más ciertas cosas. Bueno, quizás detrás de todo este gran sufrimiento de Job tiene una bendición que vendrá después. Por eso siempre cuando el sufrimiento te hace esperar. Por eso es muy importante la esperanza cuando uno está sufriendo, sabiendo que quizás esa no es la última palabra. Quizás ese es un paso hacia algo distinto, hacia una nueva fase en nuestra vida. El mal siempre es temporario para el cristiano y el bien es eterno. Por eso es bien importante tener esperanza y esperar con fe. Y esas son algunas cosas para poner un poco en orden todos estos diálogos y poder darle luz para ver cómo entendemos bien y cómo salimos de este atolladero, de estos diálogos entre los amigos y Job. En todos estos diálogos también Job, y esto es interesante, pide 3 veces la presencia de un intercesor, alguien que haga de mediador entre él y Dios. Y esto de algún modo es como una prefiguración de Jesús. La tercera es realmente fuertísima. Está en el capítulo 19, versículo 25, donde pide un redentor, pide a alguien que frente a su sufrimiento se haga presente. Esto de algún modo ya nos va abriendo la perspectiva hacia Jesús y hacia los sufrimientos de su pasión. Como siempre, como les había dicho, el Antiguo Testamento son como piezas de un rompecabezas que se unen en el Nuevo Testamento y se unen en Jesús. Esta es una. Como el sufrimiento, en el fondo, la respuesta final está en Jesucristo, en su muerte y resurrección. Y por último, y con esto termino, y acá termino la primera parte, es que si bien Job no cometió ninguno de los pecados que lo acusaban los amigos, su pecado fue otro. Su pecado es el pecado propio del hombre justo, que pretende hacer valer su justicia y sus derechos frente a Dios. Se la creía frente a Dios. Decía, bueno, yo soy santo, yo soy justo, ¿cómo puede ser que me pase esto? Un ejemplo que les puede ayudar para ver un poco lo que le pasó a Job es esa parábola del fariseo y del publicano, cuando entran en el templo. El fariseo que dice, yo soy bueno, yo hago esto, yo ayuno 2 veces por semana, yo pago mi contribución, yo no hago todos estos pecados que hace este hombre. Y dice la palabra de Dios que la humildad del otro hombre se ganó la justicia y la bendición y él salió de la iglesia sin esa bendición.
porque en el fondo era el mismo pecado de Job. Yo soy justo, yo soy inocente, pero ¿quién es justo y quién es inocente y quién es santo frente a Dios? Por eso, al final, y después lo vamos a ver en la segunda entrega, él reconoce su error. Dice en el capítulo 42, versículo 2, dice: yo sé que tú lo puedes todo y que ningún proyecto es irrealizable para ti. Sí, yo hablaba sin entender de maravillas que me sobrepasan y que ignoro. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Bien, con esto terminamos esta entrega. Les doy la tarea para esta semana. Les propongo, ahí les voy a mandar un video, que también hace como un resumen del libro de Job, de leer ustedes el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job, que donde van a ver toda la gran prueba de Job. Después que lean el capítulo 19, que es un discurso muy fuerte de él, a donde realmente siente como muy movido en su corazón, muy enojado también, pero que a donde pide ahí un redentor. El capítulo 19. Bien, como les dije, la cosa queda medio en suspenso, hay muchas más cosas para decir, pero en la segunda entrega yo pienso que ahí vamos a hacer un redondeo total del libro de Job. Vamos a ver la tercera parte, que es la intervención definitiva de Dios, y la cuarta parte, que es el epílogo, la parte final y la bendición de Job que pasa la prueba. Nos vemos.